Voy a contar un poco de lo que venimos trabajando con todos los laboratorios que son parte de esta unidad de bacteriología. Voy a hablar ya de bacterias, así que cualquier cosa vamos a hablar de bacterias patógenas que son de relevancia en salud pública, y voy a contar algunas pinceladas de lo que hacemos y para que puedan tener una idea general de lo que estamos trabajando. Ok, bueno, me presento, yo soy Ronnie Avilán, soy el encargado de esta unidad de bacteriología que incluye los laboratorios de referencia nacional para bacterias patógenas. Bueno, primero agradecer a la red. Como hablamos de vigilancia, tenemos que trabajar en red, tenemos que tener un grupo de laboratorios. Básicamente los laboratorios de bacteriología lo que tenemos son una red muy importante. Estamos trabajando virtualmente con todo el país. Hay hospitales que vamos a ver ahora nuestro sistema de vigilancia cómo funciona, pero todos al final están liderados por los laboratorios de referencia, ¿no? La unidad de bacteriología tenemos el laboratorio de micobacterias, todo lo que es tuberculosis, es bastante importante, es una de las enfermedades juntamente con VIH, creo que el país ha avanzado bastante. Tenemos el laboratorio de referencia nacional de bacteriología clínica, que ve dos grupos de patógenos muy importantes, que son los entéricos y lo que estas bacterias asociadas a la atención en salud, las famosas IAS, ¿no? Las intrahospitalarias. Estas cuando vamos al hospital y nos enfermamos, adquirimos estas bacterias multidrogresistentes y que finalmente vamos porque nos hacen una operación muy simple y finalmente a veces salimos con los pies adelante, lamentablemente es bastante desastroso, ¿no? Y el otro es el grupo de la bacteriología especial, digamos así, porque son justo estas bacterias especiales que necesitan algún tipo de crecimiento particular. Por ejemplo, están las anaerobias, las microaerofílicas, las que necesitan suplementos, las que no crecen en medios heterótrofos normales, ¿no? Entonces son estas especiales, de requerimientos especiales, y que están incluidos también patógenos, ¿no? Como por ejemplo las neiserias, o patógenos que están asociados a meningitis, o también al tracto respiratorio, ¿no? Las neumonías bacterianas, por ejemplo. Y por último, el laboratorio, no menos importante por supuesto, el laboratorio de metaxénicas y zoonosis, que es el laboratorio que involucra estas bacterias transmitidas por vectores, como por ejemplo Bartonella y otro tipo de bacterias transmitidas por vectores, y el otro grupo de zoonosis, que también es cada vez más importante. Después del COVID, las zoonosis han tomado un rol protagónico. También incluyen a leptospira y otras zoonosis que vamos a ver ahora. Entonces, quería comentarles un poco, en términos generales, lo que hacemos en la unidad y en los laboratorios. Básicamente, este es el esquema general de lo que venimos realizando, y es un esquema de una red que tenemos. Tenemos una red muy importante a nivel latinoamericano, que es la red PulseNet, en el cual el país también genera información, y a través de esta red PulseNet, los países que son parte de esta red generan información de secuenciamiento de genomas completos de bacterias, y esta información finalmente permite identificar, por ejemplo, brotes asociados o transmitidos por alimentos, especialmente las zetas, ¿no? Enfermedades transmitidas por alimentos, que usualmente están asociadas a bacterias patogénicas, que cuando comemos, por ejemplo, vamos a comer un pollito a la brasa y al otro día nos sentimos mal y nos puede dar una fiebre tifoidea o una salmonelosis o otra enfermedad, como vamos a ver ahora. Finalmente queremos saber cuál es la fuente de infección, ¿no? Si ha sido el pollo, la mayonesa, la ensalada. Entonces eso es muy importante, y en particular en países industrializados, porque muchos de sus productos no se producen en los países, sino se importan, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Europa, en el cual ellos no producen muchos de esos productos. Por ejemplo, la palta sale de aquí, se lleva los arándanos. Entonces, a veces estos productos llevan patógenos también, ¿no? Entonces, por eso es importante esta colaboración dentro de esta red. Y bueno, al principio se usaban otras metodologías como el campo pulsado, el PFG o electroforesis por gel por campos pulsados, que también daba un perfil del genoma, pero que era básicamente basado en
perfil de relaciones genéticas, no tanto filogenéticas, ¿no? Como lo que actualmente ya trabajamos en la red mediante el secuenciamiento del genoma completo. Entonces, más o menos para que vean una idea, el flujo de trabajo es tener un aislamiento, y acá es la parte crítica para los microbiólogos que están por aquí, que tenemos que tener cultivos puros, ¿no? Si tenemos cultivos contaminados o estos productos están con dos cepas distintas, lamentablemente todo el análisis posterior pues no nos sirve porque tenemos secuencias mezcladas y no podemos diferenciarlas de cuáles son, ¿no? Después de eso, la extracción de ADN también es crucial, depende, hay patógenos que son más difíciles que otros, pero necesitamos tener buena calidad. Y vamos a ver ahora cómo influye la calidad del ADN también en el proceso de secuenciamiento. La parte crítica también es la preparación de la librería y después utilizar el secuenciador. Nosotros por defecto en el instituto usamos Illumina como procedimiento de rutina, pero también usamos Nanopore, Oxford Nanopore para poder cerrar genomas y también, por ejemplo, cuando necesitamos una respuesta muy rápida, como lo vamos a ver ahora, en algunos brotes que necesitamos de un día para otro y nos están llamando y necesitamos dar una respuesta inmediata, ¿no? No los quiero cansar aquí, es más o menos el procedimiento, es el flujograma de trabajo que realizamos, desde la extracción, desde el secuenciamiento y cómo cada uno de estos datos que se generan, los datos crudos, los FASTQ, las lecturas, finalmente son limpiadas, tienen un proceso de calidad y posteriormente ensamblamos, tenemos diferentes algoritmos de ensamblaje y cómo estos ensamblados finalmente fueron analizados pues, por mapeo, por ensamblaje de novo y finalmente cómo podemos extraer, por ejemplo, variaciones y estas variaciones, SNPs o cambios pueden finalmente ayudarnos a identificar la relación filogenética entre las cepas, ¿no? Esto no lo quiero aburrir, es más detalle, cualquier cosa más adelante podemos conversarlo. Pero sí es interesante, por ejemplo, dos ejemplos que tengo aquí. Este es de Illumina. Cuando nosotros secuenciamos por Illumina, cuando lanzamos una corrida, lo que tenemos, este es un ejemplo real, es esto, ¿no? Si se dan cuenta, un montón de fragmentos. Lamentablemente cuando ensamblamos con cualquiera de los ensambladores que ustedes tengan disponibles a la fecha, normalmente lo que tenemos es esto, un montón de fragmentos, muchos fragmentos, si tenemos suerte podemos tener 100, 200, en algunos casos cuando no somos muy certeros podemos tener miles de fragmentos. Entonces el genoma que debería verse así, lo vemos así, ¿no? O sea, pero no sirve, porque tenemos el 99% del genoma secuenciado, pero no sabemos en qué orden están. Y este se llama el ensamblaje, ¿ok? Esto ya ha sido post-ensamblaje, tenemos millones de lecturas pequeñitas de 300 pares de bases o 200 de acuerdo a la librería que usemos, pero al momento de ensamblarla podemos tener fragmentos grandes, como ven aquí, pero también muchos fragmentos pequeños, y no sabemos cómo ensamblarlo. Cada vez los métodos matemáticos están mejorando, pero todavía no podemos cerrar los genomas con esta información, ¿ok? Entonces para eso tenemos otra tecnología que es de Oxford Nanopore, que básicamente lo que tiene son poros en los cuales pasan las moléculas de ADN y podemos secuenciar en tiempo real y no depende mucho del tamaño. En cambio en Illumina sí, porque los fragmentos de las librerías se preparan en fragmentos determinados. En cambio aquí utilizamos el ADN casi como lo extraemos. Si le extraemos fragmentos grandes, van a poder secuenciar fragmentos grandes. Y secuencia hasta 30.000 pares de bases más o menos, puede ser un poco más, 35.000 o 30.000, pero en promedio 30.000 pares de bases. Entonces con esos fragmentos más grandes, desde el punto de vista matemático es más fácil de ensamblar y poder tener casi el genoma completo. O sea, si esta es una corrida muy rápida, y ya tenemos estos dos, esta es una bacteria bastante compleja, es una Burkholderia pseudomallei que tiene 2 cromosomas, entonces es difícil de ensamblar, y con una corrida de Nanopore ya tenemos un esqueleto. Y lo que hacemos nosotros es comparamos la información del Nanopore, la juntamos con lo de Illumina y realizamos ensamblajes híbridos cuando queremos tener genomas completos, cerrados, para, por ejemplo, identificar, trabajar más en temas, por ejemplo, de regiones repetitivas, plásmidos, elementos extracromosómicos, ¿no? Que son importantes, como vamos a ver más adelante, lo que estamos trabajando en el INS. Y justo quería entrar, nosotros en el INS, aparte de la red de PulseNet, que ve básicamente la vigilancia genómica para patógenos de importancia en inocuidad alimentaria y que son importantes también en salud humana, el Perú ya desde 2019 cuenta con un Plan Nacional para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos. Y también contamos con un comité, lo que nosotros llamamos Comisión Nacional Multisectorial,
que vela por cumplir este plan, ¿no? Entonces, a partir de 2019, el Estado peruano ya reporta información al sistema global que se llama GLAS, que lo ve la OMS, en el cual los países que ven marcados aquí de alguna forma envían información a este sistema global de la resistencia antimicrobiana, y Perú, justo entre Perú y Colombia, son los países en los cuales reportan tanto la información de resistencia de las bacterias que vigilamos, pero también la información del uso y consumo de los antimicrobianos. Entonces son dos componentes bastante grandes que influyen en la resistencia antimicrobiana. Como ustedes saben, es un problema bastante grande, cada vez es más difícil. Todos le llaman la pandemia silenciosa porque la tenemos, pero nadie les hace caso, no es mediática, no sale a veces en la prensa, pero mata inclusive más personas que otras enfermedades, y se prevé que para los próximos 2 décadas probablemente sea la principal causa de muerte en comparación a cáncer u otras enfermedades no transmisibles. Entonces es un problema que cada vez los países los tienen bastante claro y hay mucho apoyo en esta parte. Entonces nosotros lo que tenemos es una vigilancia en Perú de la resistencia antimicrobiana en estas regiones que he invitado. Ya tenemos ahora 10, está todavía desactualizada, pero ya hemos tenido hace 2 semanas un par de viajes y estamos instalando ya la vigilancia en regiones del Perú. Y ahora ya tenemos más de 20 hospitales que son los que reportan cepas y también información de los patrones de resistencia de sus hospitales. De tal manera que eso nosotros consolidamos con información que nos llega del INS, hacemos un paquetito y lo remitimos al sistema global, y de esa manera somos parte de esta vigilancia global, ¿no? El INS es el laboratorio de referencia nacional y también es parte del grupo coordinador que es a cargo de la Comisión Multisectorial para enfrentar la resistencia de los antimicrobianos. Lo otro que es importante, también estamos generando este tipo de dashboard, que son básicamente tablas dinámicas para poder retroalimentar a nuestros sitios Centinela, para que conozcan y los clínicos puedan tomar esta información para ver los perfiles de resistencia y los porcentajes de resistencia, y puedan tomar decisiones de tratamiento en los hospitales, ¿no? Ahora, aquí en particular, podría poner un ejemplo, uno de Acinetobacter baumannii, es una bacteria básicamente gran negativa, pero que es importante porque es una de las principales bacterias que está asociada a infecciones nosocomiales o asociadas a la atención en salud. Entonces fue interesante porque a partir de este año estamos trabajando mucho con estas bacterias y estamos generando información justo de esto, ¿no? En nivel genómico. Y nos dimos cuenta que había pocos genomas reportados, por ejemplo, en la región. Si bien hay países como Argentina, Brasil, pero reportan poco. Entonces nosotros estamos en esa lucha de poder tener información global de lo que es Acinetobacter en Perú. Estamos trabajando con 3 patógenos: Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae como patógenos asociados a la atención en salud. Y quería poner el ejemplo de Acinetobacter. Fue interesante de que, por ejemplo, en Perú tenemos estos genotipos que están asociados o que circulan en el país, y que justo como ven, cada uno de estos cuadraditos son brotes distintos. Estos están asociados a brotes intrahospitalarios, cuando, por ejemplo, las madres van a dar a luz a los hospitales, a veces a los niños los manipulan cuando están extrayéndolo, se infectan con alguna de estas bacterias como Klebsiella pneumoniae u otras bacterias gram negativas en los hospitales, y lamentablemente los niños se infectan. Y ustedes saben, cuando el niño nace, pues sus defensas son casi nulas, y lamentablemente eso produce efectos a largo plazo en los niños, y muchos de ellos a veces mueren, ¿no? Y lo peor es que estas bacterias son multidroga-resistentes, tienen resistencia a antibióticos de primera, segunda y tercera generación. Entonces, lamentablemente, esto es como jugar a la lotería, ¿no? Cuando estamos infectados con estas bacterias. Y lo que estamos tratando de entender es más cómo este es un árbol filogenético basado en un genoma completo, tanto de cepas peruanas reportadas como de cepas que están distribuidas a nivel de la región, ¿no? De Latinoamérica. Y vemos también que hay muchas semejanzas, pero los principales brotes de Perú están asociados a 2 clones en particular, ¿no? Y qué es lo que estamos investigando para ver si esto, a menos de esta data un poco pequeña, queremos tener ya para fin de año, tener más secuencias de genomas, estimando los 300 genomas para poder tener una idea más clara de cuál es la epidemiología molecular de este patógeno, ¿no? Le voy a dar a continuación una serie de ejemplos de lo que estamos haciendo
Otro tema bastante importante también es E. coli. Ustedes conocen, E. coli es una bacteria saprófita que vive en diferentes ambientes y virtualmente está en todos lados, ¿no? Podemos estar en el suelo, en los intestinos, en el agua. Es una bacteria bastante interesante porque es una bacteria trazadora para todo tipo de vigilancia. Si queremos hacer una vigilancia bajo el enfoque de una salud, una de las principales bacterias es E. coli. Y como E. coli, como al tener ese estilo de vida que vive en todos lados, también su genoma se traduce en eso, es muy plástica, se adapta muy rápido, adquiere información muy rápidamente, plásmidos, integrones, transposones, y eso hace que su genoma, como ven aquí, es bastante plástico y también, por supuesto, adquiere muchos genes de resistencia. Esa capacidad que tiene de adaptación rápida a los ambientes hace que sea y que tenga, por ejemplo, un core genome o el genoma core o nuclear bastante pequeño porque es bastante diverso, ¿no? en su contenido genético. Otro ejemplo importante, y me voy a ahondar de repente más en Salmonella, es un proyecto que venimos realizando y que ya estamos acabando de la vigilancia genómica de Salmonella. En este proyecto actualmente ya tenemos más de 1000 genomas secuenciados de Salmonella de los últimos 20 años y fue interesante conocer cuáles eran los serotipos más frecuentes y nos dimos cuenta, por ejemplo, que algunos serotipos como este Bandaca no lo identificábamos adecuadamente mediante pruebas fenotípicas serológicas, sino ya la pudimos descubrir en su real dimensión cuando secuenciamos los genomas, porque la genómica nos permite tener una mayor resolución de poder identificar estos fragmentos y estas relaciones filogenéticas, y encontramos varias sorpresas. Otro tema importante también es una Salmonella infantis, que es muy interesante porque esta Salmonella inicialmente, previa a la pandemia, nosotros teníamos contados unos 300, 400 genomas, y actualmente hay más de 10.000 genomas disponibles, y lo interesante es que todas son de un solo genotipo, el 32. Como ven, está distribuida en todo el mundo y es multidroga resistente, y es bastante interesante porque probablemente se ha adaptado, es una bacteria exitosa que adquirió un plásmido, un megaplásmido, son más de 300.000 pares de bases, y también tiene adquirido otros plásmidos, y muchos de estos plásmidos tienen genes de resistencia. Es una bacteria muy interesante porque actualmente hemos encontrado ya plásmidos que confieren resistencia a colistina, que es uno de los antibióticos que se usa casi ya en la última etapa de tratamiento. Cuando ya las bacterias son resistentes a todo, se usa la colistina, pero cuando ya es resistente a la colistina, lamentablemente ya no hay otro antibiótico que usar, ¿no? Salvo algunos antibióticos que están recién entrando al mercado, que son excesivamente caros y prohibitivos a veces para comprarlos. Y no hay en el país, sobre todo. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Otra bacteria también importante, dentro de las salmonellas, es Tifimurium. Para que le guste el cuy, por ejemplo, esta es una de las bacterias más frecuentes en estos roedores, en el cuy. Y justo estuvimos hace una semana en Cusco y nos hablaban un poco de la crianza de cuy, ¿no? Que es la principal fuente de proteínas en Cusco, después del pollo, creo, porque todo el mundo come cuy en Cusco. Entonces estamos trabajando justo en estas bacterias para identificar esto, ¿no? Además de tener una diversidad muy interesante, también estamos viendo el tema de resistencia antimicrobiana, porque lamentablemente para criar estos animales, el cuy, utilizan muchos antibióticos como promotores de crecimiento. Le dan quinolonas a los cuis para que crezcan rápido y estén gorditos y podamos comernos nuestro insectado. Entonces eso lamentablemente promueve la resistencia a estos antimicrobianos que se usan también en la clínica, ¿no? La ciprofloxacina, creo que todos los han en algún momento la han tomado, pues lamentablemente le dan al pobre cuy y el cuy ya genera resistencia, y lamentablemente esta antibiótica ya no funciona para estas salmonelas que son de cuy, ¿no? Entonces ese es un tema bastante importante. Después otro grupo, esta es la principal salmonela en Perú, Salmonella enteritidis, es la más frecuente, es la que nos vamos a comer nuestro pollito a la brasa y la mayonesa está mal hecha o el mismo pollo está mal cocido. Esta básicamente es una de las bacterias más comunes y asociada a brotes en el país, ¿no? Entonces esta salmonela también la hemos caracterizado y es muy interesante, y acá viene una pregunta más filosófica para los colegas. Estamos trabajando en un proyecto en el cual queremos ver, acá hemos identificado básicamente 3 linajes, 3 poblaciones muy caracterizadas, pero desde el punto de vista genético queremos ver un poco la parte más funcional y ver cómo esas 3 linajes se han adaptado y qué genes son los que están
promoviendo esta adaptación y se han formado estos grupos. Y este es bastante interesante ya más desde el punto de vista evolutivo para ver cómo estos rasgos genéticos han promovido una mejor adaptación probablemente al hospedero, puede ser al pollo, o que de repente sobreviva más a los alimentos o otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el siguiente trabajo que estamos haciendo con Salmonella para la parte más funcional, ¿no? Después el otro patógeno que también quería contarles es probablemente todos han visto el tema de síndrome de Guillain-Barré. Todos han escuchado hablar, probablemente que hay un incremento de casos. Y esto es muy interesante porque este es el patógeno que está asociado a muchos de los casos. Esto vamos a ver. Y fue interesante que en el 2019 y 2020 tuvimos el brote más grande en el mundo de Guillain-Barré. Tuvimos alrededor de 200 o 300 casos por semana epidemiológica. Y lo interesante fue que aparecieron justo en regiones que son las mismas que ahora están también produciéndose esos casos. Entonces, lamentablemente no aprendemos. Tuvimos esos casos de Guillain-Barré previo a la pandemia. Ahora, pasada la pandemia, nosotros hipotetizamos que probablemente las condiciones de la pandemia, de que no salíamos, que no nos cuidábamos más en lavarnos las manos, en no consumir alimentos fuera de casa, eso restringió este tipo de enfermedades. Y lamentablemente ahora ya estamos regresando a nuestra normalidad y lamentablemente nuestros patógenos normales también están regresando. Entonces está retomando de nuevo un brote de Guillain-Barré y lo que estamos viendo es que más del 60% de las muestras que nos llegan de Guillain-Barré estamos identificando Campylobacter jejuni, y es en particular un clon del Stevin-1993, que es el que estamos trabajando actualmente. Y como ven, en muchas de las regiones son bastante puntuales, están enfocadas en algunos puntos en particular. En Lima, por ejemplo, en el cono norte hay una especie de clúster de infecciones, o al menos eso hubo en el 2019, en el 2023 también estamos viendo, pero un poco más distribuido. Y esto es básicamente lo que hicimos con los aislamientos. Ahora, quería contarles, no sé si han escuchado del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, producida por anticuerpos. Estos anticuerpos antiganglióseos, que son los que cubren las neuronas, y el cuerpo lo que hace es generar anticuerpos contra el patógeno, en este caso contra el Campylobacter, y este anticuerpo que ataca al Campylobacter también ataca a tus neuronas. Entonces ese anticuerpo es el que finalmente inflama las neuronas y las neuronas ya no funcionan adecuadamente. Y si nosotros no tenemos un tratamiento adecuado, las neuronas pueden dejar de funcionar ya permanentemente y nuestra parálisis no se revierte. Entonces muchas veces las personas, si no llegan con un tratamiento adecuado, ¿y cuál es el tratamiento? Son básicamente eliminar estos anticuerpos autoinmunes mediante inmunoglobulinas o sea, te borran todas las inmunoglobulinas que tengas. Una especie, básicamente es un tratamiento general, pero funciona. Y la otra es la plasmaféresis, que es tratar de filtrar tu sangre de estos anticuerpos y te quedas también sin anticuerpos. Entonces de esa manera se eliminan estos anticuerpos autoinmunes. Lamentablemente estos tratamientos de inmunoglobulinas son muy caros, bastante caros, y también la plasmaféresis no están muy disponibles en el país. Lo que vemos es que justo cuando logramos identificar algunas cepas de Campylobacter, estas muestras de Guillain-Barré, estas pertenecen a un clon en particular, ¿no? Es bastante, pertenecen a un grupo, es un linaje de cepas que están asociadas a Guillain-Barré, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Hemos tenido reportes de China, de Europa, de Australia, en el cual ellos también han tenido casos de Guillain-Barré asociados a este clon, ¿no? Otro patógeno bastante importante también es Vibrio, que venimos trabajando en el laboratorio hace varios años. Y es interesante que Vibrio también es un patógeno de transmisión alimentaria. Cuando comemos nuestro cevichito, nos vamos a comer nuestra leche de tigre, y ahí y particularmente los mariscos, ¿no? Los mariscos que son filtradores acumulan esos patógenos, y estos patógenos no todos son malos, no todas las bacterias tienen estos factores de virulencia, entre un 5 a 3% tienen estos factores de virulencia, pero estos producen brotes. Y más o menos es el panorama global que tenemos de Campylobacter, de Virus parhemolyticus a nivel del mundo, y en el cual en Perú tenemos casi todos los genotipos, nos ha caído de todo. ¿Y por qué? Porque siempre tenemos una corriente que siempre llega al Perú. ¿Cuál es? La del Niño, ¿no? ¿Se acuerdan este famoso fenómeno del Niño en el cual las aguas del Pacífico, pero el lado asiático, se incursionan hacia el lado del Pacífico americano,
y comienza a calentarse el agua, y en especial de las costas de Perú, y comienza a haber lluvias. Entonces nosotros hipotetizamos que hay una alta correlación entre cada vez que ingresa o hay un fenómeno de niño, va apareciendo estos clones nuevos, ¿no? Entonces es muy interesante porque mediante es una ruta de dispersión bastante interesante. Y eso lo hemos probado en otros países también. Hay, por ejemplo, la corriente Labrador en el Atlántico, hay otras corrientes que también diseminan ese tipo de patógenos. Y justo acá tenemos la prueba, ¿no? Cada vez que hay un fenómeno de niño, si lo ven, este es la del 97-98, acá el 91, cada vez que hay este incremento de incursiones de agua caliente, cuando está de agua caliente y es un posible niño, hay incremento de casos de vibrio en el país, ¿no? Es una correlación bastante grande. Y lo interesante de esto es una representación del filogenoma de Vibrio parahemolíticus, y nosotros tenemos todos los principales clones que circulan a nivel internacional, en algún momento han aparecido en Perú, y muchos están asociados a estos brotes, ¿no? Y bueno, finalmente, no menos importante por supuesto, tuberculosis, que también es un laboratorio que también está trabajando de manera muy interesante y justo tiene varios proyectos, y uno de estos proyectos es tratar de confirmar de que el secuenciamiento del genoma completo es costo efectivo. Entonces está haciendo un proyecto muy interesante en el cual está secuenciando todos los genomas de un determinado periodo de tiempo, todas las bacterias que llegan al laboratorio se secuencian, comienzan a trabajarse, y ver si esto lo hace, por ejemplo, en Inglaterra, que tiene un presupuesto muy grande, el Public Health England, que es uno de los laboratorios más grandes, lo usa así, de rutina, pero tiene menos cantidad de casos de tuberculosis que Perú. Nosotros en Perú somos probablemente el número 1 en la región, y no sé si en el mundo, pero tenemos muchos casos de tuberculosis. Pero para llegar a identificar el Mycobacterium tuberculosis, determinar el patrón de resistencia a los antimicrobianos, identificar mutaciones que están asociadas a esta resistencia, es todo un proceso y a veces es demasiado caro. Lo que nosotros hipotetizamos es que de repente, mejor secuenciándolo directamente y obteniendo la información más completa e identificando nuevas mutaciones, puede ser más costo efectivo que realizar todo el esquema tradicional, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Ojalá que ya para el otro año debe haber un poco más de este trabajo y se pueda confirmar de que es costo efectiva, y de tal manera que podamos convencer a nuestros decisores, a los ministros, a los directivos, para que puedan usar de rutina el secuenciamiento genómico, ¿no? Y eso es un poco nuestro anhelo. Y bueno, ustedes saben, esto no es un trabajo ni mío, sino es un equipo de trabajo, son varios laboratorios, son 4 laboratorios de referencia nacional, y hay un montón de personas detrás de todo esto, y bueno, esta es una parte del equipo que conforman el laboratorio, y yo les agradezco mucho a ellos y a todos los hospitales que nos envían sus cepas, y bueno, y a ustedes por su atención. Muchas gracias.